Bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente de poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 4. Vamos a estar meditando por un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, Dios mío, de poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, mi Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que seas tu Padre, bendiciendo a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Dios mío, por medio de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Limpia las mentes, mi Dios, los corazones, Padre, y que tu palabra, Dios mío, haya cabida, Padre, en los corazones. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hora vamos a hacernos una pregunta, usted y yo, usted que me escucha o que me va a escuchar. Hagámonos esta pregunta: si nuestra vida terminara hoy en día, ¿estamos seguros de nuestra salvación? Esta no es una pregunta para asustarlo, sino que es una realidad que todos evitamos. Hablar de la salvación no es hablar de religión, es hablar de vida o muerte. Cuando se habla de salvación, muchos piensan en una religión, en ir a una iglesia, en cumplir ciertas reglas o tradiciones, porque lamentablemente creen en lo que un hombre les ha enseñado y les sigue enseñando. Le voy a dar 3 ejemplos. El primer ejemplo: los adventistas creen que con guardar un día ellos van a ser salvos, pero oiga lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 16, lo que el apóstol Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Número 2, los católicos. Ellos creen en María, creen en ídolos muertos, creen en lo que les dice un sacerdote y hacen penitencias. Ellos creen que haciendo eso van a ser puntos para ser salvos. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 115 y versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. La Biblia condena rotundamente la idolatría, considerando una ofensa directa a Dios. Nos enseña que los ídolos son creaciones humanas sin vida ni poder, y advierte que confiar en ellos resulta en vano. También en Primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 21,
el apóstol Juan nos advierte y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. No, ejemplo número 3. Los pastores dicen que si usted no se congrega, usted no va a ser salvo. Y cuando se congrega, pero no se le está todos los días que ellos tienen servicio, cuando usted no diezma, cuando usted no trabaja en las actividades que ellos tienen, entonces ellos dicen que usted no va a ser salvo. Ellos se basan en el versículo de la Biblia, en Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 25. Esto nosotros lo oímos en las redes sociales, lo escuchamos en las congregaciones todo el tiempo, se lo tiran del púlpito. Esta es la doctrina que tienen la mayoría de los pentecostales. No es solo congregar por congregar. Tenemos que ver el contexto de ese versículo y ver si se predica la verdad de las escrituras en ese lugar. No es congregar para obtener el favor de Dios, porque la salvación no es una moneda de cambio, ni tampoco es un intercambio que nosotros damos para que Dios nos dé. Cuando leemos nosotros las escrituras, vemos que la salvación no tiene nada que ver con estructuras humanas. La salvación es una conexión entre el Creador y su creación caída. La salvación no es una doctrina, es el centro del Evangelio. Jesús no vino a fundar una religión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice en Lucas en el capítulo 19 y versículo 10. A lo largo de la Biblia, nosotros vemos que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Como dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es un regalo, sin que nosotros lo hayamos merecido. No importa cuántas acciones buenas nosotros realicemos, esto no son suficientes para nosotros comprar o ganar el favor divino de Dios. La salvación depende exclusivamente de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque como dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede jactarse de haber alcanzado la salvación por su propia cuenta. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Vamos, en primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores. Admitir ante Dios que hemos cometido pecados y que necesitamos de su ayuda. Que todos los seres humanos nos hemos alejado de los mandamientos de Dios. Porque como dice Romanos en el capítulo 3 y versículo 23,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad ha fallado y se encuentra separada de la perfección de Dios. Pero oiga lo que dice Isaías en el capítulo 1 y versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán profundos o cuán graves sean nuestros pecados. La gracia y el perdón de Dios tienen el poder para limpiarlos completamente. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2. Creer en Jesucristo. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó para pagar el precio de nuestros pecados. Como dice en Juan, en el capítulo 13, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como nosotros podemos ver, la Biblia describe un amor incondicional y trascendente. Dios no amó a la humanidad por sus méritos, sino por su propia naturaleza bondadosa, buscando restaurar nuestra relación con Él y darnos la salvación. Número 3, arrepentirse. Sentir un arrepentimiento genuino y apartarnos de la vieja manera de vivir, como dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Día con día debemos de nosotros decidir cambiar con la ayuda de Dios. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 13 y versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el llamado central a la renovación espiritual que, según las Escrituras, trae el borrón y la cuenta nueva a la vida de las personas. Nos invita a detenernos, a reconocer nuestros errores y cambiar el rumbo de nuestros pasos. Número 4, confesar y recibirlo. Confesar con su boca que a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, aceptando el regalo gratuito de la salvación por medio de la fe. Porque oiga lo que dice Romanos en el capítulo 10, versículo 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que confía en Cristo como su Salvador no será defraudado ni quedará en vergüenza, ya que su fe está puesta en un Dios fiel. La salvación nace del amor de Dios, no del ser humano. El pecado no se borra con palabras bonitas ni tampoco con buenas intenciones. El pecado, según la justicia divina de Dios, requiere un precio. Y ese precio es sangre. Como dice en Hebreos en el capítulo 22, 9 y versículo 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La salvación no es por mérito, no es por esfuerzo humano, es por amor. Jesús no murió en la cruz para que nosotros le pagáramos de vuelta. Murió porque nosotros nunca podríamos hacerlo. Su sacrificio no fue un préstamo, fue un regalo. No es como muchos hoy en día lo dicen, que Jesús hizo el 60% y que nosotros tenemos que hacer el 40% restante. El versículo que nosotros leímos, el apóstol Pablo reprende a los creyentes de Galacia por intentar justificarse a través de la ley de Moisés, advirtiéndoles que al depender de las obras de la ley para su salvación, se separan de Cristo y pierden el beneficio de su gracia. Basado a las Escrituras, como nosotros hemos podido ver, la salvación es un regalo. El sacrificio de Cristo fue completo. Lo que el hombre tiene que hacer si nosotros queremos ser salvos es primero reconocer que somos pecadores, creer en nuestro Señor Jesucristo, que solamente por el medio de Él nosotros vamos a alcanzar la salvación. No es por obras, no es lo que nosotros hacemos, porque si nosotros pudiéramos ganar la salvación, hay muchos que hacen muchas obras y ellos serían salvos.
pero no es por obras para que nadie se gloríe. Porque cuando nosotros congregamos en un lugar, nosotros trabajamos, hacemos tantas cosas que a veces dormimos 4 o 5 horas por mucho y después estamos todo el tiempo en la iglesia. Pero la Biblia no dice eso. La salvación es por gracia, es un regalo divino. No tenemos por qué nosotros hagamos lo que el hombre dice, que si usted no diezma, que si usted no se congrega, usted no va a ser salvo. Empiece a leer las escrituras y mire lo que la Biblia dice. Y como yo le he dicho en estos momentos, le di los versículos de la Biblia. Primero, reconocer que somos pecadores. Reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios para nosotros alcanzar la vida eterna. Creer que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día. Y esa es nuestra esperanza, que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si morimos o Cristo viene, nosotros podemos ser levantados con Él. 3, arrepentirnos. Tener un verdadero arrepentimiento genuino de corazón, arrepentidos, cambiar nuestra forma de vivir. El evangelio es un cambio de vida, es transformación. Absolutamente nadie, después que de verasmente ha creído en Dios, no vuelve a ser igual. 4, confesarlo y recibirlo en nuestros corazones. Que solamente en Él hay salvación, que no hay otro medio en el cual nosotros podamos ser salvos, que nadie más puede perdonar nuestros pecados, solamente su preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que no es lo que nosotros hacemos lo que vamos a alcanzar la salvación, es lo que la palabra de Dios dice. Empecemos nosotros a creer, a confiar en nuestro Señor Jesucristo día con día y empecemos a confesarlo. Un arrepentimiento día con día. Necesitamos arrepentirnos, un arrepentimiento genuino. Si no ha hecho estas 4 cosas hasta el día de hoy, pero está en una congregación, pero no reconoce que es pecador, pero no cree con todo su corazón en nuestro Señor Jesucristo, si no se ha arrepentido de corazón, si no ha habido un cambio en su vida y si no lo confiesa y no lo recibe de verdad en su corazón, hoy es el día. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque el día de mañana a nosotros no nos pertenece. Así que sea el Señor ayudándonos día con día y empecemos a escudriñar las escrituras y dejemos de creerle al hombre el 100% con lo que ellos dicen, porque la Biblia es clara y nosotros tenemos el mapa perfecto. Si queremos llegar al cielo, la Biblia es nuestro mapa. Así que sea el Señor ayudándonos y le vamos a decir al Señor gracias por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente. Síguenos ayudando, Señor. Bendice a cada uno de aquellos, Padre, que se va a tomar su tiempo para escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, redarguyendo los corazones. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.